Flashman. La libertad. Libertad de y libertad para. Raúl Gutiérrez Sáenz, con respecto a este planteamiento, a esta clasificación, nos menciona algo muy interesante. La libertad de significa libertad de obstáculos o de vínculos o de restricciones, sean estos de orden físico o de orden moral. Por lo tanto, podemos distinguir dos tipos de libertad de: en el orden físico externo y en el orden psicológico, moral o interno. Es decir, nuestro cuerpo, nuestro físico, nos establecerá un marco de nuestra libertad. Por ejemplo, yo cuando hacía más deporte, mi libertad física no me daba para ganar una carrera de 100 metros planos o 200 metros planos. Pero yo podía, no sé, darle a la Alameda de la ciudad de Orizaba 4 vueltas y resistirle, y tranquilo. Y de hecho lo hacía, ¿no? Cuando estaba en Orizaba, cuando no estábamos en pandemia, me iba un rato a trotar a la Alameda y llegué a aguantar 4 vueltas, ¿no? A toda la Alameda, que los que son de Orizaba la conocen, saben que es grande. Pero si yo me quería lanzar en un sprint y recorrer solo, no sé, 100 metros y recorrerlo en 15 o cuando mucho 20 segundos, no podía. ¿Por qué? Porque mi libertad física me lo impide. Por mi peso, por mi cuestión muscular. Otro ejemplo, tengo una cuestión visual que me impide, por ejemplo, jugar billar, porque no distingo los números de las bolas cuando son de color claro. Esa es una libertad, porque hay un límite. Y la misma cuestión física o la cuestión psicológica nos va estableciendo esos límites, y hasta ese límite es mi libertad. Más allá, podría yo, por ejemplo, accidentarme, o mi libertad a mí no me permite, por la cuestión visual, poder manejar o pilotar un avión. Podré andar en bicicleta, podré ir caminando, pero no podré nunca manejar un carro, por la cuestión visual, repito. Entonces, la misma cuestión física nos va estableciendo ciertos límites. Cuando nos plantea esto Platón en el Fredo, o nos los plantea, sí, en el Fredo, las distintas almas, pues antes se le llamaba almas, pero hoy en día, pues hablamos de físico, ¿sí? Una alma con un cuerpo, generaba al hombre, pero esa alma podría ser, no sé, muy atlética en un cuerpo que había que trabajarlo mucho. Entonces esa es la libertad de cuando yo asumo mis límites físicos o mis límites psicológicos. La libertad tiene que ver con lo profundo, con los valores. Por ejemplo, un cautivo, un preso, un secuestrado, pero que tenga bien desarrollado el concepto de su libertad, puede hablar de una libertad es decir, de una libertad de imaginar, una libertad de pensar, como por ejemplo Ana Frank en pleno cautiverio. Ana Frank es una judía que estuvo en Polonia y que, bueno, por ser judía en tiempos del nazismo, sufrió, ¿no? y la mataron. Walter Benjamin y muchos otros, por ejemplo Mario Benedetti en la dictadura en Chile, Nelson Mandela,
preso en Sudáfrica, y durante 20 años Nelson Mandela estuvo pensando en una república sudafricana y lo conquistó, lo logró, salió 20 años de la cárcel, creó su partido político, tuvo muchos seguidores y lograron ese concepto de la libertad para. Es decir, la libertad de nos limita, pero la libertad para tiene que ver con nuestra imaginación, tiene que ver con nuestro conjunto de cosas que estudiamos, con nuestro conjunto de cosas que reflexionamos. Voy a poner un ejemplo. Discutía yo con el profe Tolentino, y cuando digo discutía no es que peleáramos, es que establecíamos discursos y coincidíamos en un punto. El problema de la pandemia y que hoy mucha gente se siente agobiada por la pandemia, ya empiezan a salir, pero hubo un tiempo que sí estuvo complicado, tenía que ver con que habían leído poco. Entonces se agotaba el tema de discusión. O sea, en su interioridad ya no había tema para discutir. Ya se acababa todo. Ya no había ningún libro, ningún poema, ya no había una película que compartir, alguna serie. Porque estaba todo muy superficial. Y cuando digo superficial estoy hablando de que se nutrían de lo de fuera. La libertad se nutre con lo interno. Y es aquí donde voy a explicar 4 conceptos de libertad que tienen que ver con 4 personajes que están en 20.000 leguas de viaje submarino y que uno de estos personajes se repite en La Isla Misteriosa de Julio Verne. El personaje que se repite en 20.000 leguas de viaje submarino y en La Isla Misteriosa es el Capitán Nemo, y con él quiero empezar. Nemo, estableciendo su libertad crea una embarcación submarina y ahí establece su mundo, y desde ese mundo el Capitán Nemo se piensa. Hablando de la obra, el submarino representa aquel mítico barco de la República Francesa llamado el Vengador. Nemo, junto con todos aquellos hombres que se desprendieron de las barreras físicas del mundo terrestre, del mundo de países, coincidieron en un punto, el Capitán Nemo y casi sus 60 acompañantes del Nautilus, y a través de esta embarcación submarina conocieron todos los misterios del mar, según Julio Verne, en su obra de ciencia ficción, pero está describiendo un conjunto de hombres que el mundo terreno les coartaba su libertad. Y siguiendo su concepto de libertad se sumergieron al mar. Y desde aproximadamente 1865, según lo narrado por el naturalista Aronnax, personaje de Julio Verne, el Nautilus llevaba tiempo recorriendo los mares y que el Aronnax los fue describiendo legua a legua hasta el final de esta obra en los mares de Noruega. Nemo representa esta libertad de un hombre que tiene resentimiento con el mundo porque el mundo occidental, el mundo europeo y el mundo norteamericano de ese año de 1860-1865 oprimió a los indios, oprimió a los africanos. Por eso Nemo ayudaba a través de su submarino entregando dinero a la revolución cretense que se quería emancipar del imperio turco otomano. Y también ayudó a aquel hindú o indio, no se habla de su religión, que iba a buscar perlas para cambiarlos por unos centavos en los mares de la India, y que en esa escena Nemo junto con el ballenero apoyan a este hombre y le dan un saco de perlas que él podría con ese saco obtener riqueza para su familia. Ese es Nemo, es ese concepto de libertad. El otro concepto de libertad es aquella libertad
que se autoniega por seguir, por amor a alguien, por amor filial, y es Consejo, el sirviente o criado del naturalista Aronnax. Consejo, desde que van a partir de París en la fragata Abraham Lincoln, que en un primer momento perseguirá al Nautilus creyendo que es un fantasma marino o una ballena inconmensurable. Consejo, el compañero, el clasificador, porque ese era el trabajo que tenía junto con Aronnax. Aronnax era el naturalista que conocía el mundo y lo describía. Digamos que sería un biólogo marino, un biólogo plantario. Tenía a su secretario, Consejo. Pues Consejo se negó a su libertad para apoyar a su profesor, a su amigo, a su señor, y siempre lo narraba en tercera persona, como el Señor diga, lo que al Señor le acomode, el tiempo que el Señor disponga. A donde vaya yo el Señor, ahí estaré. Consejo nunca había conocido el mundo, pero lo había conocido a través del conocimiento de su amigo y de su maestro, Aronnax. Este hombre entrega su libertad para clasificar las especies marinas, las especies minerales, las aguas, y lo disfruta cuando desde aquel marzo de 1965 se encuentran al bordo del Nautilus y descubren que a través de las ventanas de este submarino podían conocer las distintas especies que habían en el interior del mar. Tercer personaje, Aronnax, el naturalista, el hombre que por ahí de la segunda parte de Nautilus, en el capítulo 22 y 23, expresa en estas palabras: Capitán Nemo, yo disfruto el estudio, aprendo y no me disgusta estar con usted, pero hay un hombre que por su naturaleza de ballenero, Ned Land, debe dársele la libertad. Y Nemo contesta: la libertad. Pero si ustedes fueron los que se subieron a la fragata Abraham Lincoln y me atacaron, y fue el azar que me trajo a ustedes. Pero hay otro elemento más que me interesa describir de la libertad en el concepto del naturalista Aronnax, que es: él no tenía familia, esposa, ni hijos. Lo único que lo esperaban en Francia era un jardín, era su biblioteca, porque él lo que quería era dejarle a la humanidad un conjunto de escritos para que estos conocieran la naturaleza. Hoy esos escritos los divulgan los ecologistas y a veces lo hacen mal, pero ese es otro tema. Aronnax, cuando ya está en la isla en Noruega, que no se dice cómo se llama esa isla, sino que esperan el vapor que los regrese a Europa y que solo ocurre ahí cada 2 meses, Aronnax menciona en estas palabras: no sé si me crean, pero yo tenía que escribirlo. Representa la libertad de un hombre que está construyendo algo sin importarle el futuro, sino que ha consagrado su vida en ese concepto de libertad, de que su libertad, ¿cuál será su límite? Su muerte. Y que su libertad, ¿cuál será su objetivo? Poder describir a través de la biología las especies. Algo muy parecido a la narración de Darwin, El origen de las especies. Obra preciosa que deberían leer todos aquellos que se consagren a la defensa de la ecología. La tercera. Cuarto concepto de libertad. Ned Land, un ballenero canadiense que su labor era cazar ballenas para vender su aceite, que dio la vida, no murió, pero ofreció su vida para defender al Capitán Nemo
en aquel percance con un tiburón con el capitán Nemo por salvar a un indio. Paréntesis, cuando digo indio no es despectivo. Los ciudadanos de la India son indios y los ciudadanos de la India que siguen la religión hinduista son hinduistas. Por eso, indio es el ciudadano de la India e hinduista es el ciudadano de la India o de lugares aledaños que conciben como única religión el hinduismo. Cierro el paréntesis. O a aquel ballenero que cuando se encontraba en el cono sur utilizó su fuerza y su habilidad con el arpón para desgastar los hielos y poder salvar al Nautilus. Pero nuestro ballenero, Ned Land, era un hombre que quería la libertad. Querría regresar a Canadá y poder encontrarse con su novia, que no se había casado con él porque las perlas que le dio eran de fantasía, eran una baratija. Este hombre, su libertad era el mar, pero por arriba, cazando, usando su arpón. Se sentía libre Ned Land en cuanto blandiera su arpón contra una ballena. Y disfrutó ese ataque que hace el Nautilus contra los cachalotes que querían destrozar a los delfines y a las ballenas, porque dentro del mar hay enemigos. Y Nemo decía, hay animales que son enemigos de los otros animales, pero esos animales son inútiles, solo son boca y dientes en el caso del cachalote, que el cachalote es el enemigo principal de la ballena además del hombre. Esta obra de 20.000 leguas de viaje submarino representa la libertad en 4 conceptos, en 4 personajes, en 4 seres, en 4 individuos, pero también en un submarino. Como lo interior, el vientre del mar, representa para el capitán Nemo su patria. Para el naturalista Aaron Nash, representa la posibilidad de conocer los misterios del mundo. Consejo, representa la oportunidad de seguir a su amigo y maestro. Ned Land llegó por accidente, pero como él lo dijo, encontró a 2 grandes amigos, porque Ned Land y Nemo nunca simpatizaron. El naturalista y el capitán Nemo simpatizaron por el conocimiento. Consejo y el capitán Nemo simpatizaron por lo sorprendente del hombre. Pero el actuar de Nemo y el actuar de Ned Land, el ballenero, fueron puntos que nunca lograron encontrarse. Pero en el tema de la amistad, regresaremos a estos 2 hombres. Para terminar, la isla misteriosa. La retomaremos cuando hablemos de la amistad. Pero esos 5 personajes de la isla misteriosa y el perro Todd representan la libertad, porque los 5 y el perro Todd estaban cautivos en una prisión a cielo abierto en tiempos de la guerra de secesión norteamericana. Representan la libertad en un globo que irá a dar a la construcción de una nueva isla. Raúl Gutiérrez Sáenz, en el gran tema de la libertad y sus limitaciones, nos menciona que la libertad también debe pensarse según las barreras que el hombre tiene y que las describiremos en el siguiente audio, que será un poco más breve.